El aire en ese pasillo siempre era frío, sin importar la época del año. Al pasar frente a las celdas vacías, noté que algunas puertas de hierro oxidado tenían marcas de uñas en los barrotes. Ese lugar estaba lleno de vida y de muerte. No deberías estar aquí, murmuró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome en mis oídos. Mi linterna parpadeó y se apagó. Bienvenidos a tu canal favorito de relatos. Gracias por unirte a nuestra cita justo al caer la noche. Me asustaron en la estación de policía. Me llamo Joaquín, tengo 43 años y llevo más de 20 en el cuerpo de policía. Las cosas han cambiado mucho en el gobierno de México, así que por razones que no vale la pena comentar en este momento, cerraron esta cárcel. A los elementos nos dijeron nos van a reubicar. Con el tiempo, el trabajo se vuelve parte de uno mismo. Las horas de patrullaje, los procedimientos, las largas noches en la comandancia, todo eso se convierte en una rutina que rara vez cambia. Esa noche, sin embargo, algo era diferente, y no solo porque me tuve que quedar solo para revisar papeles y trámites, sino por la calma en el ambiente. Era extraño, como si el aire mismo cargara con una tensión que no podía ver, pero claro que podía sentir. Las luces parpadeaban como siempre, pero yo, por alguna razón, no podía sacudir la sensación de que algo andaba mal. Pensé que era el sentimiento de que ya no pasaría más noches ahí. Esa noche, como dije, estaba solo. Mis compañeros ya se habían ido, algunos a patrullar, otros a sus casas. Yo me quedé porque debía revisar unos informes de rutina. La comandancia estaba en completo silencio. Solo el zumbido de los fluorescentes y el ocasional sonido de las hojas de los informes que revisaba. Pero entonces llegó una llamada por radio. Joaquín, ¿puedes echar un vistazo a los calabozos? El oficial, que estaba de guardia, dijo que escuchó algo raro antes de irse. Están vacíos, pero por si acaso, mejor revisa. Suspiré. No esperaba encontrar nada. Los calabozos llevaban semanas sin ocupantes. Pero como buen policía, no iba a ignorar la solicitud. Tomé mi linterna y empecé a bajar las escaleras hacia el sótano, donde estaban las celdas. Fue entonces cuando el ambiente cambió aún más. Bajar al sótano siempre era una experiencia diferente, aunque lo había hecho docenas de veces. Aquel espacio tenía una historia tan vieja como la comandancia misma, y siempre me pregunté
cuántos oficiales antes que yo habrían sentido lo mismo. Esa mezcla de claustrofobia y miedo que te golpea en el pecho al poner el primer día un pie en los escalones de cemento. Las paredes del pasillo, de un ladrillo antiguo y desgastado, parecían absorber cualquier sonido, haciendo que hasta el eco de mis propios pasos se sintiera distante, como si el lugar mismo estuviera devorando el ruido. El pasillo era estrecho, lo suficiente como para que, al caminar, sintieras la frialdad de las paredes rozando tus brazos. Era como si esas paredes respiraran, vivieran de algún modo, con la humedad y la oscuridad impregnadas en ellas. Las luces eran viejas, tubos fluorescentes que apenas mantenían su resplandor, parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras en todas direcciones, sombras que parecían moverse y desdibujarse en el límite de la visión. Mientras descendía, recordaba cómo era este lugar cuando los calabozos estaban llenos. En aquellos días, los presos no dejaban de gritar, insultar o reír como dementes, según su estado de ánimo o lo que les hubiera traído hasta allí. Esos ruidos rebotaban entre las paredes de ladrillo, creando una sinfonía desquiciada que convertía ese sótano en algo mucho más perturbador de lo que cualquiera podría imaginar. Los barrotes de las celdas vibraban por los golpes constantes y el hedor era lo primero que te golpeaba al bajar. Ya sabes, una mezcla de sudor, orina y desesperación. Recuerdo cómo algunos presos te miraban con ojos llenos de odio, mientras otros parecían ausentes, sumidos en su propia miseria. Pero esa noche, el pasillo estaba vacío y el silencio era aún más opresivo que cualquier grito. No había movimiento. No había el familiar tintineo de las llaves o los murmullos que a veces salían de los calabozos. Solo el silencio, roto únicamente por el zumbido eléctrico de las luces y el eco de mis botas sobre el piso de cemento agrietado. El aire en ese pasillo siempre era frío, sin importar la época del año. Al pasar frente a las celdas vacías, noté que algunas puertas de hierro oxidado tenían marcas de uñas en los barrotes, señales de desesperación que habían sido dejadas por quienes no podían soportar su encierro. Algunas de esas marcas estaban frescas, o al menos lo parecían bajo la luz parpadeante. Pero yo sabía que nadie había estado allí en semanas. A cada paso que daba, sentía como la presión en mi pecho aumentaba, como si una fuerza invisible se estuviera apoderando del lugar. Mis ojos recorrían cada rincón del pasillo, buscando algo, cualquier cosa fuera de lo normal, pero no había nada aún. Llegué a la última celda, aquella
que siempre me había dado escalofríos por razones que nunca pude explicar. Su puerta estaba ligeramente abierta, un hecho que me tomó por sorpresa, ya que debía estar cerrada con llave. El susurro que escuché en ese momento fue tan sutil que pensé que era producto de mi imaginación, un eco lejano de los tiempos en que ese lugar estaba lleno de vida y de muerte. No deberías estar aquí, murmuró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome en mis oídos. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad casi total. Estaba solo, pero no me sentía así. Algo o alguien estaba observándome desde la sombra y por primera vez en mi carrera experimenté el verdadero terror. El pasillo se sumió en una oscuridad aplastante cuando mi linterna falló y el silencio se hizo aún más espeso, casi tangible. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y el sonido de mi respiración era lo único que rompía esa quietud insoportable. Traté de encender la linterna de nuevo, pero no respondía. Maldije por lo bajo, con la garganta seca y las manos temblorosas, mientras sacaba mi teléfono para usar su luz. Al enfocarla hacia la última celda, el aire pareció detenerse, como si el tiempo mismo hubiera dado un paso atrás. Entonces lo vi. Una figura oscura, más densa que las mismas sombras que llenaban el lugar, se perfilaba en el centro de la celda. No era una simple mancha en mi visión o un juego de luces, no. Aquella silueta estaba ahí, quieta, como si me estuviera esperando. Era humana en forma, pero carente de vida, de sustancia. Algo en su contorno era incorrecto, borroso, como si no perteneciera a este plano. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no recibiría una respuesta que pudiera tranquilizarme. Mi voz sonaba hueca en ese espacio, un eco ahogado que apenas regresó a mis oídos. La figura no se movió. Yo podía sentir que me observaba, pero no podía ver sus ojos. Mi cuerpo entero estaba tenso. Algo estaba muy mal en esa celda. Con cada segundo que pasaba, la temperatura descendía aún más, como si el frío estuviera absorbiendo la vida misma del ambiente. El vaho de mi aliento se hacía visible, lo que solo aumentaba la sensación de que estaba frente a algo que no debía estar ahí. Tomé aire con dificultad, tratando de reunir el valor suficiente para acercarme. La puerta de la celda estaba entreabierta, una puerta que, por protocolo, siempre debía estar cerrada bajo llave. La misma cerradura oxidada pendía inerte, sin señales de haber sido forzada. Mis piernas se movían, aunque todo mi cuerpo quería retroceder.
Era como si algo me empujara hacia esa celda, una fuerza invisible que no podía resistir. A medida que me acercaba, la figura se hacía más nítida. Era claramente femenina. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro, ocultando la mayor parte de su cabeza. Lo que me aterraba no era tanto su presencia, sino lo antinatural de su quietud. Cualquier persona viva habría mostrado algún signo de movimiento, un leve temblor en la respiración, un parpadeo, algo. Pero esa sombra no tenía vida, solo estaba allí, congelada, mirándome desde el otro lado de la celda. La luz de mi teléfono también comenzó a parpadear y mi estómago se encogió aún más. Sabía que algo iba a suceder. Entonces, así, en un instante, el teléfono murió y la oscuridad se cerró sobre mí como un manto espeso. Solo quedaba la débil luz de emergencia que colgaba al final del pasillo, proyectando su resplandor anémico y lanzando sombras retorcidas que parecían moverse por su cuenta. Nunca debiste venir aquí. Escuché más claro esta vez, una voz muy femenina que resonaba desde todos los rincones de la celda. El pánico me golpeó como una descarga eléctrica. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no me respondían. La figura, la sombra, se movió lentamente, como si deslizara sus pies sin esfuerzo sobre el suelo. Sentí el frío recorrer mi espalda, como si manos invisibles me tocaran, congelándome en ese sitio. Lo más espeluznante era que la sombra no caminaba. Ella flotaba. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió entrecortada, casi inaudible. La figura se detuvo justo en el borde de la celda, apenas un paso lejos de mí. El miedo me invadió por completo. Entonces, sin previo aviso, levantó la cabeza y pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era una mezcla grotesca de piel pálida, podrida en algunas partes, con la boca torcida en un rictus de sufrimiento eterno. Sus ojos, Dios, sus ojos eran huecos, pozos oscuros y vacíos que parecían devorar todo lo que miraban. De repente, la sombra se abalanzó sobre mí, cruzando la puerta de la celda como si fuera humo. El frío se hizo más denso, se intensificó, paralizando mis extremidades. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Caí de rodillas, incapaz de gritar, y el aire parecía haberse evaporado de mis pulmones. «Vete», dijo la voz con una ferocidad inhumana, resonando en mi cabeza como un trueno. Logré dar un paso atrás, y la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero el frío seguía conmigo, y el miedo se había arraigado profundamente.
Las luces del pasillo parpadearon una vez más antes de volver a la normalidad, y el silencio volvió a reinar, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado, algo más profundo, más oscuro, había despertado en ese lugar. Cuando finalmente logré moverme, supe que aquella presencia no se había ido del todo. Me observaba, me seguía, y lo peor de todo, sabía que volvería. Después de lo que vi en los calabozos, me quedé un buen rato sentado en el despacho principal, tratando de tranquilizarme. El miedo seguía presente, enredado en mi pecho, y no podía dejar de pensar en esa figura. Algo me decía que no era una simple alucinación. Había algo real, oscuro y aterrador en esa sombra. El ambiente se sentía cargado, como si el edificio en sí estuviera vivo y observándome. Sabía que necesitaba respuestas, y rápidamente se me vino a la mente la historia que algunos compañeros solían contar, casi como una leyenda urbana. Decidí sumergirme en los viejos archivos de la comandancia, en aquellos polvorientos expedientes olvidados. Tal vez encontraría alguna explicación. La comandancia era un edificio antiguo y su sótano, especialmente las celdas, había albergado a todo tipo de personas, desde criminales comunes hasta aquellos que parecían tener una historia más oscura. Después de rebuscar durante horas, encontré lo que estaba buscando. Ahí, entre los documentos amarillentos por el tiempo, había un expediente que me heló la sangre. El archivo hablaba de una mujer llamada Isabel Ruiz, detenida hacía más de 20 años por asesinato. Era una mujer de unos 30 y tantos años cuando fue arrestada, madre de 2 hijos. El crimen que cometió fue brutal, un hecho que sacudió a toda la comunidad. Aparentemente, Isabel había matado a su esposo de una forma que nadie podía comprender, con una frialdad escalofriante, según los informes. Lo apuñaló repetidas veces mientras él dormía, y luego se quedó sentada a su lado durante horas, en completo silencio, hasta que llegó la policía. Cuando los agentes la encontraron, estaba cubierta de sangre, pero su mirada era vacía, como si no hubiera estado del todo presente. El informe médico señalaba que Isabel no parecía estar en sus cabales. No mostró ningún arrepentimiento ni emoción durante el arresto. Solo una calma inquietante que perturbó a todos los que interactuaron con ella. Había algo profundamente roto en ella, algo que no encajaba en las explicaciones racionales. Isabel fue encarcelada en una de las celdas del sótano, la misma donde yo había visto la figura aquella noche. Nadie sabía exactamente qué pasó durante los días que estuvo detenida, pero los informes indicaban que los guardias a menudo le escuchaban murmurar cosas incomprensibles en plena oscuridad. Se negaba a dormir y cuando lo hacía,
se despertaba gritando, mencionando sombras que la acechaban. Algunos oficiales la vieron de pie en su celda, completamente inmóvil, mirando hacia el pasillo con los ojos muy abiertos, como si estuviera observando algo que ellos no podían ver. El día en que debía ser trasladada para su juicio, sucedió algo que sellaría su destino. Isabel fue encontrada muerta en su celda. Y la escena era tan grotesca que los oficiales que la descubrieron jamás volvieron a hablar de ello. Según los registros, Isabel se había quitado la vida de una manera que desafiaba toda la lógica. Usó sus propios barrotes para ahorcarse. Pero lo más extraño era cómo lo hizo. Los barrotes estaban extremadamente altos para alguien de su tamaño. Los médicos forenses concluyeron que Isabel debió trepar hasta una posición imposible, enrollar su ropa alrededor de los barrotes y luego dejarse caer de una manera que simplemente no cuadraba. Lo peor fue la expresión en su rostro. No era la típica de alguien que muere ahorcado. Sus ojos, abiertos de par en par, transmitían un terror indescriptible, como si hubiera visto algo en el último segundo de su vida, algo que no pudo soportar. Algunos compañeros decían que, antes de morir, Isabel había advertido a los guardianes de que algo venía por ella. Hablaba de sombras que la seguían y la atormentaban. Hablaba de una presencia oscura que no la dejaría en paz. Incluso mencionaba que las paredes susurraban su nombre por la noche. En los últimos días, según los informes de los oficiales que la vigilaban, Isabel dejó de comer, dejó de hablar con coherencia y se pasaba las horas acurrucada en una esquina de la celda, completamente en silencio, excepto por los momentos en que gritaba en la oscuridad. Cuando leí el informe de su muerte, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo estaba conectado. La figura que había visto en la celda esa noche, Isabel. Algo de ella seguía ahí, atrapado en ese sótano, en ese calabozo. La muerte no la había liberado. Su sufrimiento, su terror final, permanecía adherido a esos barrotes, a esas paredes de ladrillo húmedo y viejo. Los rumores en la comandancia nunca se apagaron del todo. Algunos de mis compañeros afirmaban haber sentido presencias en el sótano. Otros escucharon los susurros de una mujer que nunca deberían estar ahí. Nunca lo tomé en serio. Claro, hasta ahora. Todo parecía tener sentido. O al menos un sentido escalofriante. Isabel no se había ido. Y lo peor era que parecía saber que yo estaba ahí. Parecía saber que yo la había visto, que me había encontrado con la sombra de su tormento eterno. Sabía que debía volver al sótano. Claro que no quería, pero algo me impulsaba a hacerlo. Una necesidad de entender qué estaba pasando, de descubrir si esa presencia era real o solo mi mente jugándome una mala pasada.
Antes de bajar, me aseguré de que no estaba solo. Contacté a un compañero para que estuviera en el edificio. No quería enfrentarme a lo que fuera que estuviera en el sótano completamente solo. Cuando regresé a los calabozos, algo había cambiado. El aire estaba más frío y las sombras parecían moverse de manera antinatural. Caminé hasta la última celda y esta vez la puerta estaba completamente abierta. La sombra estaba ahí, pero ahora podía ver más detalles. La figura femenina con el rostro cubierto por una melena oscura, pero lo más aterrador era que, al acercarme, levantó su cabeza y abrió los ojos. Esos ojos eran pozos vacíos, llenos de una oscuridad infinita. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba ahí, paralizado por el miedo, como si esa presencia estuviera drenando mi energía, mi fuerza de voluntad. La figura se comenzó a acercar. Yo sentía que a cada paso que daba, el frío se volvía más intenso y su rostro se desfiguraba cada vez más. No sé cómo explicarles, pero era como si estuviera atrapada entre este mundo y no sé cuál otro. Y el susurro en mi oído se volvió un grito ensordecedor. No podía moverme del miedo. Vete de aquí. Ella fue muy clara, pero yo no podía moverme. Y de repente, una vez más, todo se oscureció, y lo último que vi fue su mano estirándose hacia mí. Sus dedos afilados como cuchillos. Desperté en el suelo del sótano, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas rotas. Mi compañero me encontró ahí, inconsciente, y me llevó de vuelta al despacho. Me sentía débil, agotado, como si algo me hubiera drenado por completo. Nunca hablé de lo que vi esa noche. ¿Para qué? Nadie iba a creerme. Es más, ya no tenía caso. Fue mi última noche en ese edificio. Hoy lo conté para este canal porque sé que ustedes sí me creen. Hoy lo conté para sacar esta presión que siento. Me siento un poquito liberado. Eso, un poquito más libre. Y justo al decir estas palabras pienso que ella no lo está. Ella no está libre. Su alma no está libre. Recuerden que tenemos una cita justo al caer la noche. Pero antes, por favor, déjame saber en comentarios tu opinión. ¿Encontraría Isabel la libertad? ¿O sigue su alma sin encontrar la luz eterna?